les hago? Tenemos un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien, señores. Hoy es un video especial para mi canal de YouTube. No estamos en stream. Tenía mucha ganas de ver este video. Lo tenía muchas veces en recámara. Y quiero decirles algo, señores. ¿Ustedes saben cuántos jugadores en la historia del fútbol aproximadamente ganaron la Copa Libertadores de América? Más de 600. Como mínimo 600, ¿eh? ¿Saben cuántos ganaron la Copa del Mundo? Sí, chicos, la bendita Copa del Mundo. Aproximadamente 471. Y la Champions, más de 1000. Pero existen solo muy pocos futbolistas, realmente muy pocos, específicamente 9, que tienen un récord. Ser One Club Man. Y quiero hoy hacer un video medio homenaje a esos jugadores que decidieron jugar solamente para un club. Y como ustedes saben, yo evidentemente soy del Barça en Europa. Son escasos los casos en Sudamérica de jugadores que son One Club Men. De hecho, el único se llama Ricardo Enrique Bocchini y jugó en Independiente. Del año 1972 al año 1991. Fueron casi 20 años del Bocha. Pero hoy vamos a hacer un homenaje al único jugador español. Y específicamente del Fútbol Club Barcelona, Carles Puyol. El video es titulado ¿Por qué no existen jugadores como Carles Puyol al día de hoy? Escucha esto. Siempre he creído que los apodos son como insignias de honor para un futbolista. Naturalmente, los jugadores más honorables terminan ganando. ¡Uy, esa aura, Charles! Dándose todo tipo de sobrenombres. El cavernícola, el tiburón, el toro, la muralla, el gladiador, el corazón de león, el capitán de capitanes. Pero no importaba cómo llamaran a Carles Puyol. El mensaje siempre era el mismo. Era el hombre más valiente del juego y un defensor absolutamente implacable. En una época en la que la mayoría de los jugadores se alteran por el más mínimo golpe en la cara, aterrorizados de perder un contrato de modelaje o un acuerdo publicitario multimillonario, a Puyol simplemente no le importaba. Como dijo Franco Baresi, uno de los mejores de todos los tiempos, Puyol pondría la cabeza donde otros no se atreverían ni a poner los pies. Gran frase. Y lo decía literalmente. Era el tipo de jugador que, al ver a Roberto Carlos prepararse para uno de sus tiros potentes, un hombre cuyo legendario disparo todos temían, se lanzaba al camino y despejaba el balón con la cara. No es sorpresa que entre las 36 lesiones que Puyol sufrió durante su carrera se incluyeran una fractura de cuenca orbital, una nariz rota y un pómulo destrozado. Era un líder desinteresado que nunca dudaba en sacrificar su cuerpo para que sus compañeros no tuvieran que hacerlo. Como el propio Puyol decía, los jugadores a mi alrededor son las estrellas. Yo no tengo la técnica de Romario, la velocidad de Overmars ni la fuerza de Kluivert, pero trabajo más duro que los demás. Soy como el estudiante que no es el más inteligente, pero estudia el doble y aún así termina en la cima. Decía, y esa fue la filosofía que siguió desde joven. Mientras que el promedio de los prodigios del Barcelona se une a la Masía con 10 años, creciendo con entrenadores personales, dietas a medida y todos los recursos que podrían necesitar, siendo constantemente alentados a creer que estaban destinados a ser superestrellas, el camino de Puyol fue totalmente distinto. Hasta los 17 años, era solo un chico jugando para un pequeño club en la tercera división de su liga regional. Probó suerte como portero, lateral derecho, extremo y delantero. Aunque era bueno en todas las posiciones, ninguna parecía encajar perfectamente. A pesar de que todos en el club podían ver que tenía algo especial, la única vez que un cazatalentos del Barcelona fue a verlo, se fue al medio tiempo, decepcionado por el nivel de talento que observaba. Poco después, a Puyol le ofrecieron una prueba en el Zaragoza, pero la rechazó. Su lealtad había sido inquebrantable desde el principio. Su familia incluso recuerda una vez en que deliberadamente repitió un año escolar solo para quedarse con su mejor amigo, quien iba a reprobar de todas formas. Tremendo, boludo. Puyol era Barcelona o nada. Prefería trabajar en una fábrica antes que ponerse la camiseta de otro club. Finalmente, cuando quedaban solo 2 años de fútbol formativo, el Barcelona lo invitó a entrenar en la Masía, pero solo por un día. No había garantías. Era plenamente consciente de que podría no regresar nunca. Se preparó para esa posibilidad, pero su padre tenía otras ideas. El padre de Puyol, un trabajador incansable, no podía soportar la idea de que su hijo fuera un desertor. Le dijo, si te mandan a casa porque otros tienen más talento, está bien. Pero si te mandan de regreso porque alguien más trabajó más duro, no vuelvas a casa. Al final del día, aunque había chicos más talentosos, los entrenadores no podían ignorar el esfuerzo incansable de Puyol. En lugar de enviarlo a casa, le seguían diciendo que volviera al día siguiente. Esto ocurrió día tras día.
Y tras aproximadamente un mes, finalmente decidieron aceptarlo en la academia, de manera permanente. Pero esto era solo el principio. En ese momento, el Barcelona había cambiado su enfoque, alejándose de los jugadores de la academia y sumergiéndose en el mercado de transferencias tras la implementación de la ley Bosman por la UEFA. Para 1997, solo quedaba un jugador de la academia en el 11 titular. De los 32 jóvenes que vivían con Puyol en la Masía ese año, solo 3 dejaron una marca significativa en el club: Pepe Reina, Víctor Valdés y Andrés Iniesta. Mientras que sus caminos hacia el estrellato fueron relativamente directos, el de Puyol fue todo menos eso. Aunque era querido en el club, era obvio que no encajaba en el modelo del jugador tradicional del Barcelona. No era tan refinado ni pulido. Después de años en el equipo B, la única atención que el entrenador del primer equipo, Luis Van Gaal, le prestó fue para burlarse de su apariencia, preguntándole en broma si no podía permitirse un corte de cabello. En un momento, ¿Qué sí, burro? Van Gaal incluso intentó transferirlo al Málaga, pero Puyol, fiel a su carácter luchador, se plantó firmemente. Se negó a irse, creyendo que si su amigo y excompañero de habitación Xavi Hernández podía llegar al primer equipo, él también podía hacerlo. Casi 1500 días después de unirse a la academia, a los 22 años y aún jugando como lateral derecho, Puyol finalmente tuvo su oportunidad cuando Michael Reiziger se lesionó. Obligado a darle su debut, Van Gaal no tuvo otra opción, y desde ese momento, Puyol no miró atrás. Menos de un año después, tras el impactante traspaso del capitán del Barcelona, Luis Figo, al Real Madrid, Cataluña clamaba por venganza. Cuando los dos clubes finalmente se enfrentaron, el ambiente era eléctrico, y con todos sabiendo que si Figo marcaba, el caos estallaría. ¿Y quién tenía la responsabilidad de detenerlo? Naturalmente, Puyol. Ese fue el momento de Puyol para ganarse a los aficionados, y lo aprovechó. Durante 90 minutos implacables, se mantuvo pegado a Figo, respirándole en el cuello, como lo describió un periódico. Aunque Puyol se enfrentaba a uno de los mejores jugadores del mundo, se sintió como un duelo parejo, uno que dominó sin recurrir a tácticas sucias. Al sonar el silbato final, Puyol no solo había defendido con éxito el honor del Barcelona, sino que también mostró su inconfundible clase al escoltar a Figo fuera del campo, mientras los aficionados lanzaban insultos y trataban de atacarlo. Ese verano, la reputación de Puyol creció aún más. En los Juegos Olímpicos, el equipo sub-23 de España encajó tantos goles en el único partido que Puyol no jugó como en todos los encuentros que disputó como titular. Para cuando comenzó la nueva temporada, Gran dato. ya había debutado con la selección nacional absoluta. De repente, parecía que la suerte de Puyol había cambiado, pero solo 5 días después, las lesiones lo golpearon, llevándolo al quirófano. Nadie podía predecir que, al regresar, y mientras se adaptaba a jugar como central y ganaba el premio al mejor jugador joven de la liga, el Barcelona entraría en su sequía de trofeos más larga desde los años 30, que duraría 6 años a partir de esa misma temporada. A pesar de las dificultades del equipo, Puyol continuó forjando su legado con momentos icónicos. En octubre de 2002, en un partido donde Víctor Valdés fue superado y James Obiora estaba a punto de marcar, Puyol se lanzó al camino, bloqueando el disparo con el pecho justo sobre el escudo del club. El Camp Nou estalló, otorgándole su primera ovación de pie. Fue un momento que recordó No, es increíble, amigo. Ese momento es increíble. la famosa frase de Tony Adams: juega por el nombre en el frente de la camiseta y recordarán el nombre en la espalda. Gran frase. Juega por el nombre en el frente de la camiseta. Recordarán el nombre en la espalda. Al final del año, aunque la campaña de España en el Mundial había sido decepcionante, Puyol se ganó un lugar en el equipo del año de la UEFA y aseguró una renovación de contrato. El acuerdo no solo convirtió al patito feo de la Masía en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, sino que también fijó su cláusula de rescisión en unos impresionantes 180 millones de euros. Con el Barcelona en un punto bajo, los mejores clubes de Europa rondaron, ansiosos por ficharlo. El Manchester United estuvo muy cerca, tanto que incluso el siempre leal Puyol admitió: hubo un momento en que pensé en irme, ¿para qué negarlo? Pero todo cambió al año siguiente. Joan Laporta ganó las elecciones presidenciales, Frank Rijkaard asumió como entrenador y Ronaldinho se unió al equipo. Sin embargo, a pesar de los cambios, el Barcelona terminó otra temporada sin trofeos. No fue hasta que Luis Enrique se retiró y los jugadores eligieron a Puyol como nuevo capitán que las cosas empezaron a cambiar. El Barcelona recuperó la liga y la fortuna del club se transformó. Como dijo Ronaldinho famosamente: yo estoy al frente y Puyol está atrás. A principios de la temporada siguiente, la pareja compartió otro momento inolvidable. En un partido contra el Mallorca, con el Barcelona liderando 2-0, los ánimos se encendieron y Sergio Ballesteros recibió una tarjeta roja. Cuando Puyol trató de calmarlo, Ballesteros reaccionó golpeándolo en la cara. Lo que ocurrió después fue típico de Puyol. No se vengó Es histórico, esa imagen es histórica. ni llamó al árbitro, sino que detuvo a Va Ronnie a pelearle
Ronaldinho. Y ¿Quién yo le dice, no, deja, no pasa nada, no pasa nada. Corría furioso, típico de Puyol. No se vengó ni llamó al árbitro, sino que detuvo a Ronaldinho, quien corría furioso para buscar venganza. Este momento definió a Puyol. Para alguien apodado El Cavernícola, fue uno de los jugadores más honorables que el deporte haya visto. Eso es verdad. Sin embargo, a pesar de todo el éxito que merecía, el año que siguió fue tan agridulce como triunfal. Cuando preguntas a la mayoría de los jugadores del Barcelona sobre la final de la Champions League de 2006, lo recuerdan con sonrisas y orgullo. Para Puyol, sin embargo, es un recuerdo cargado de tristeza. La final debía ser su consagración, culminando la temporada en la que ayudó al Barcelona a ganar otro título de liga. Mientras se acercaba el partido, Puyol reflexionaba sobre cómo quizás nunca habría llegado a ese momento si no fuera por las palabras de su padre una década antes. Decidido a compartir la experiencia, persuadió a su padre, quien odiaba las multitudes y nunca había visto a su hijo jugar en vivo, para que ¿En serio nunca había ver la cancha? Terrible. asistiera. Incluso organizó un vuelo temprano de regreso para que su padre pudiera llegar al trabajo a las 8 de la mañana del día siguiente. Esa final de la Champions fue la primera vez que su padre lo vio jugar en persona. Desde las gradas, lo observó levantar el trofeo y ser nombrado el mejor defensor de Europa. Trágicamente, también fue la última. Solo unos meses después, Josep Pujol murió en un accidente laboral. Aunque Carles regresó al campo poco después, la pérdida lo afectó profundamente. To carry on playing, but my body has said enough. You Pero mi cuerpo ha dicho basta, contra eso no se puede luchar. can't fight against that. Durante el verano, a pesar de haber asistido en uno de los goles del torneo, España sufrió una temprana eliminación del Mundial. De vuelta en el Barcelona, las cosas rápidamente comenzaron a desmoronarse y los problemas del equipo empeoraron. Eto'o y Ronaldinho se enfrentaron en una acalorada disputa en el vestuario, y pronto la situación escaló al punto en que ambos insistían en que solo uno podía permanecer en el club. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en su vida personal, fue Puyol quien intervino. Leyó las señales, habló con ambos jugadores y reconstruyó lo que había sucedido. Para cuando llegó la siguiente sesión de entrenamiento, con cámaras listas para capturar cualquier tensión persistente, ambos llegaron sonrientes. Sin embargo, al final de la temporada, el Barcelona desperdició su ventaja, entregando el título al Real Madrid. Para empeorar las cosas, la rodilla de Puyol falló nuevamente, requiriendo una segunda cirugía y dejándolo confinado a un yeso, una situación que lo volvió absolutamente loco. Lo que Puyol quizás no entendía era que había estado usando el fútbol como una forma de sobrellevar el dolor de perder a su padre, sin el juego para distraerlo. El peso emocional se volvió insoportable. 70 días después, desafiando el consejo médico, se quitó el yeso y volvió a entrenar. Como Puyol mismo diría más tarde, el fútbol fue mi única cura, mi apoyo. Un año después, aunque las dificultades del Barcelona llevaron al despido de Frank Rijkaard, España logró una hazaña histórica ese verano al ganar la Eurocopa. Claro, el 2008, Para una nación que había soportado 44 años sin ganarla. sin un gran trofeo. No fue el ataque lo que marcó la diferencia, sino la defensa. España no concedió un solo gol durante las eliminatorias, y casi unánimemente, Puyol fue reconocido como su líder. No solo el mejor defensor del torneo, sino el mejor del mundo. Si alguien todavía dudaba de esa afirmación, Puyol se encargó de demostrarlo. Cuando Guardiola asumió el mando en el Barcelona, trajo a Gerard Piqué, un jugador que parecía ser el opuesto total de Puyol. Piqué era un joven apuesto, refinado, proveniente de una familia acomodada de la ciudad y con fuertes lazos con el club. Como bromeó un periódico, eran la bella y la bestia, y sin embargo, lo que parecía una sociedad improbable se convirtió en un dúo de ensueño. Ambos se complementaron perfectamente. Donde Piqué podía tener lapsos de concentración, Puyol era incansable. Como recordó Piqué, una vez íbamos ganando 4-0 y el partido estaba detenido porque alguien estaba siendo retirado en camilla. Aún así, Puyol seguía gritándome instrucciones. Le dije que se relajara y me respondió: ¿y qué? Concéntrate, yo te conozco. Al final de esa temporada juntos, ganaron la Champions League. Desde los cuartos de final en adelante, el Barcelona permitió solo un gol, y Puyol igualó a su ídolo Maldini como el único capitán en levantar el trofeo 2 veces. Pero los triunfos no se detuvieron ahí. El equipo logró lo inimaginable: ganar los 6 trofeos disponibles en un solo año, convirtiéndose en el primer club en la historia en hacerlo. El dominio de ese extraordinario equipo se trasladó al escenario internacional durante el Mundial de 2010. La defensa de España, liderada nuevamente por Puyol, fue una fortaleza impenetrable. Aparte del gol que le hace en cuarto de final, no, pero en semifinal Alemania, tremendo, boludo. Tremendo.
En 4 partidos de eliminación directa, solo permitieron un gol. Su capacidad para mantener una línea defensiva perfecta fue la base de su éxito. Y Puyol protagonizó uno de los momentos más inolvidables del torneo. En la semifinal contra Alemania, con España luchando por encontrar el gol, Xavi lanzó un córner. Centro de Xavi. Según Piqué, intentaba llegar el balón, pero de repente sentí como si un avión pasara a mi lado. Era Puyol, quien raramente marcaba goles, rematando de cabeza lo que se convertiría en uno de los tantos más icónicos de la historia del fútbol español. Y para quienes pensaron que fue suerte, Puyol había planificado meticulosamente esa jugada en el descanso. Incluso había marcado un gol casi idéntico meses antes en un clásico. Mientras que aquel gol enfureció a algunos aficionados por su celebración, besando la bandera catalana en su brazalete, esta vez unió a toda la nación. Incluso la reina de España fue al vestuario para agradecerle personalmente, estrechándole la mano mientras él estaba vestido solo con una toalla. 4 días después, España se coronó campeona del mundo. Y al final del año, Puyol quedó en el puesto 11 de la votación del Balón de Oro. Bueh, tremendo, Pushi. Sin embargo, justo cuando su reconocimiento como el mejor defensor del mundo se hacía oficial, ocurrió un desastre. 12 días después de la ceremonia del Balón de Oro, Puyol sufrió otra devastadora lesión de rodilla, que lo dejó fuera de juego casi toda la temporada. Qué rodilla la de Puyol, amigo. Qué problema le dio Dios. Aún así, en la final de la Champions League, donde solo pudo jugar 2 minutos, Puyol dejó una marca imborrable. Si hubiera levantado el trofeo él mismo, habría cimentado su estatus como capitán más exitoso de todos los tiempos, superando incluso a Maldini. En cambio, decidió hacer algo mucho más grande. En uno de los actos más desinteresados de su carrera, Puyol le cedió el brazalete de capitán a Eric Abidal y O sea, podía ser el capitán que más veces levantó la Champions en toda la historia, amigo. En toda la historia. le permitió levantar el trofeo de la Champions League en su lugar. ¿Por qué? Porque Abidal acababa de vencer al cáncer, como explicó Puyol más tarde. De verdad creo que fue mi mayor momento en el fútbol. Es difícil ponerlo en palabras, pero por lo que representaba, por cuánto había luchado, él era quien más lo merecía. Si el destino hubiera sido tan generoso con Puyol como él lo fue con los demás, probablemente habría estado allí para ganar la Eurocopa nuevamente junto a sus compañeros españoles. Pero tristemente, la cirugía que debía extender su carrera no le dio el tiempo que necesitaba. Su rodilla no pudo soportarlo. Aún mientras trataba de posponer una inevitable cuarta operación, Puyol logró dar al mundo una última muestra inolvidable de su liderazgo. Durante el caos de un clásico, Gerard Piqué fue golpeado por un encendedor arrojado desde la grada. Mientras Piqué intentaba mostrarle el objeto al árbitro, Puyol no quiso saber nada. Agarró el encendedor, lo lanzó detrás de la portería y le dijo a Piqué que volviera a concentrarse en el partido. 6 partidos después, la temida cuarta operación ya no pudo ser evitada. Incluso después de la intervención, Puyol intentó un regreso para una última temporada, pero quedó dolorosamente claro que ya no podía cumplir con los estándares que siempre se había impuesto, los mismos que su padre le había inculcado. Incapaz de dar lo mejor de él, Puyol tomó la decisión definitiva. Rehusándose a aprovecharse del club que amaba, anuló su contrato, convocó una rueda de prensa y anunció su retiro. Sin dramas, sin espectáculo, solo Puyol, siendo Puyol. Todo lo que siempre quiso fue servir a su club. Pero, como dijo Gerard Piqué una vez, me hace gracia cuando la gente habla de fichar al nuevo Puyol. Pueden buscar todo lo que quieran, pero nunca lo encontrarán. Fue nuestro ángel guardián, único en su clase. Hasta aquí, el final de esta humilde historia. Dale Qué gran video, boludo. like y suscríbete activando las notificaciones. Terrible video, chat. Terrible video de Goldmasters, que cuando lo vi dijo, tengo que verlo con el chat, tengo que verlo con el chat. Por eso intenté no interrumpir, intenté no hablar, porque saben que yo soy cargoso. Pero hay videos que están hechos para que vos te quedes callado y lo escuches. Hay otros que están para argumentar, para meterse. Pero si puedo decirles algo, chicos, es simplemente decirles que creo que si alguno de ustedes algún día sueñan con jugar al fútbol y sueñan con jugar en su club, creo que pueden seguir un poco los ejemplos de Puyol, ¿no? Por delante siempre la camiseta, por delante el trabajo duro, por delante el siempre ser respetuoso con los compañeros, sobre todo también con el rival, ¿por qué no? Con la hinchada y sobre todo creer y ser fiel. Que creo que son las cosas más importantes de la vida y también, ¿por qué no? Con el fútbol. Así que muchachos, si les gustó el video, por favor, dejen su like, agradecerle a Goldmaster por dejarme ver su video y creo que fue un video espectacular. Me quedé sin palabras. Cuídense mucho. Chau, chau.